Y esta parte la encontramos en lo que menciona el versículo 10. Recordemos que en el versículo 10, Hebreos 9:10, hace mención al tiempo de restauración. ¿Sí? Tiempo de restauración. Este punto es importante porque tiene que ver directamente con el cambio de ministerio, ¿sí? Con todo lo que estamos viendo, ¿sí? Obviamente, implícito dentro de esto, el asunto de los pactos, ¿sí? El pasar de lo simbólico a lo real, ¿sí? De lo imperfecto a lo perfecto, de lo temporal a lo eterno. Y entendamos también como asunto de comprender el antiguo y nuevo pacto, mis queridos hermanos, de nuestro estado de incredulidad a nuestro estado de creer en verdad y aceptar y ser convertidos por Cristo o a Cristo. ¿Sí? Esto también está implícito en estas cosas. Y este punto importante que quiero resaltar ahora del versículo 10 está en relación al tiempo de restauración. ¿Qué es el tiempo de restauración? Pues hasta aquí lo temporal tuvo su validez, ¿no? Hasta antes de este tiempo de restauración, lo temporal, lo simbólico, tuvo su validez. Y luego entra a tallar lo real, que es el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, el ministerio del Espíritu Santo, como lo hemos acabado de entender. Y voy a presentarles una cita que me pareció importante traerles en esta oportunidad. Y la encontramos en Profetas y Reyes, página 508, y dice aquí la sierva del Señor: durante los últimos siglos de la historia de Israel, antes del primer advenimiento, era de comprensión general que se aludía a la venida del Mesías en esta profecía. ¿Sí? Esta profecía, la que va a mostrar ahora la sierva del Señor de la palabra de Dios, habla de Cristo, del Mesías. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus a Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También de ti, dice, también te di por luz de las gentes, para que seas mi salud, ¿sí? Mi salvación, hasta lo postrero de la tierra. El profeta había predicho, perdón, manifestaráse la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Acerca de esta luz de los hombres testificó osadamente Juan el Bautista, dice la sierva del Señor, cuando proclamó, y presten atención con este asunto de la proclamación: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor. Sabemos, queridos hermanos, que en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 de manera especial, ¿sí? Se habla de el Elías, ¿sí? Y hemos identificado a Juan el Bautista como un segundo Elías, y sabemos que estamos esperando la aparición de un tercer Elías, ¿sí? Un tercer Elías. Y este asunto del Elías que presenta Malaquías capítulo 4 está también en sentido de una restauración, ¿sí? En contexto también con la ley de Dios y con el asunto de poder vivir en unidad. Así que hay una conexión entre la aparición del Elías con la restauración. Y por eso es que la sierva del Señor relaciona y pone aquí en esta descripción a Juan el Bautista. Pero quiero por favor que presten atención en este asunto y lo estoy marcando aquí. Dice aquí: yo soy la voz, ¿sí? Juan el Bautista es la voz del que clama. O sea, Juan el Bautista resulta siendo, como dice la inspiración, no la voz que clama, sino la voz del que clama en el desierto. Y recordemos, queridos hermanos, de que el Elías viene para que las cosas sean restauradas. Y la pregunta está: ¿qué poder había en Juan el Bautista para que él pueda restaurar las cosas?
¿Sí? ¿Qué poder había en él? Dice que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Inclusive en el original Elías, llamémoslo así, el Elías del Antiguo Testamento, ¿qué poder había en él? ¿Qué espíritu había en él? Dice que el Elías que iba a ser enviado, el Juan el Bautista, y el que está por aparecer en nuestros días, también viene con el poder y el espíritu de Elías. ¿Qué poder hay en esto para que esta persona, en el caso por ejemplo de Juan o en el mismísimo Elías, haya para restaurar las cosas? Mis queridos hermanos, es importante que prestemos atención en estas declaraciones. Juan el Bautista era la voz, pero era la voz del que clama en el desierto. Y nos preguntamos nosotros, ¿quién es el que está en el desierto? ¿Quién es el que está clamando en el desierto? Y lo hemos apreciado y está aquí en la cita. Miren lo que hemos visto en la parte de arriba. Estoy poniendo el cursor para que puedan identificar. Poco es que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. Y esto, dice la sierva del Señor, tenía que ver con la venida del Mesías. Así que era el Mesías el que tenía que restaurar las cosas. Era el Mesías, y pongo otra vez la cita, que iba a venir a qué cosa? A restaurar los asolamientos. Y entendamos, queridos hermanos, asunto de asolamiento está en relación también con desierto. ¿Sí? Y recuerden, que la habitación de los demonios justamente son los desiertos, son los lugares que asolados, recuerdan ese asunto. Y no es casualidad que aquí mencione la inspiración que el Mesías tiene que venir para restaurar los asolamientos de Israel. Sin lugar a dudas, está hablando aquí, queridos hermanos, de un asunto de presencia demoníaca en medio del pueblo. Y recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él declaró que el reino de los cielos se había acercado. Y entendamos, por favor, esta declaración como prácticamente una invasión del reino de los cielos al reino del cual Satanás se había apoderado, la tierra. Entonces, con la venida de Cristo para restaurar las cosas a este lugar asolado que es habitación de demonios, el mundo, ¿entendemos ese asunto? Un desierto, en verdad, ¿sí? Asolado, pues viene para restaurar las cosas, poner todas las cosas en orden y quitar el poder y la autoridad que el enemigo había tomado. Y eso justamente dijo Cristo cuando se despidió de sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora Cristo tiene la autoridad también en la tierra. El reino de los cielos realmente, queridos hermanos, tuvo éxito en tomar posesión de este nuestro mundo. Alabado sea el Señor. Y volviendo al hecho de la cita, entendamos, queridos hermanos, este asunto, que Juan es la voz del que está clamando en el desierto, del que se encuentra en el desierto, del que en verdad tiene poder para restaurar los desiertos de Israel, los asolamientos, para poder transformar esas cosas pasadas y hacerlas nuevas, para que en verdad pueda venir el poder sobre el pecado a nuestro favor y pueda tomar posesión de nuestra vida. Y eso es la divinidad de Cristo, lo que recibió del Padre en nosotros, es lo que nos da poder para vencer, porque no hay nada verdaderamente en nosotros para librarnos de manera individual de nuestros pecados, sino que es Cristo en nosotros quien genera esta libertad. Recordemos lo que ya nosotros conocemos, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. Y cuando el Señor da perdón, da su justicia, libera, mis queridos hermanos, para poner en orden todas las cosas. Este es el tiempo en verdad de restauración. Y el Señor espera justamente, queridos hermanos,
de estas personas que estén dispuestas a recibirle, a recibir el ministerio del Espíritu Santo, a recibir de la intercesión, el producto de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, a estar dispuestas a recibir en su ser, en su cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, en el espíritu y el poder de Elías. Así que entendamos, queridos hermanos, que la palabra de Dios cuando habla de Elías, no exactamente no está hablando de un ser humano, porque Elías es el que tiene que restaurar las cosas. Es Cristo en la persona. Es el poder divino de Cristo en la persona. Es el Espíritu Santo en la persona que va a realizar esa restauración. Porque el que vino al desierto y lo recibió, como dice la cita más abajo, recibió como herencia, y aquí estoy poniendo el cursor, para que heredes asoladas heredades. Es Cristo quien recibe esta herencia asolada, este desierto. El que está en el desierto es Cristo. Y Él está buscando a aquellos que quieran ser su voz. Y con esto, queridos hermanos, terminamos el repaso de esta lección, haciendo la invitación a que podamos recibir a Cristo en nosotros, a que podamos participar de este ministerio precioso que el Señor quiere dar para este tiempo, que podamos ser en verdad la voz de Cristo. Ese tercer Elías, ¿sí? Lleno de Cristo y con el poder de Cristo, y siendo Cristo mismo, a través del ser humano, que obre para la restauración de todas las cosas.